La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando a la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra asociación. En esta quinta sesión del ciclo 2021 julio-diciembre nos acompaña la doctora Elisa Speckman, sillón número 7. Iniciamos este primer segmento preguntándonos quién es Elisa Speckman Guerra. Ella nació en la Ciudad de México en 1966. Obtuvo una licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1992. En 1996 también obtuvo el grado de maestra en Historia por la misma casa de estudios, año en el que ingresó al Instituto de Investigaciones Históricas, lugar donde permanece hasta la actualidad como investigadora. También en ese año ingresó al Sistema Nacional de Investigadores. Al año siguiente, en 1997, se le otorgó la acreditación de la maestría en Historia por el Colegio de México y en 1999 egresó de esta institución con el grado de doctora en Historia. De 2004 a 2015 fue miembro supernumerario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y en ese año también ingresó como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. En 2009 se convirtió en miembro del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho y en 2013 de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social. 2 años más tarde ingresó como miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. De septiembre a diciembre de 2016 fue encargada de la Dirección General del Instituto Nacional de Ciencias Penales y secretaria general académica de junio de 2015 a febrero de 2017. En este año ingresó como miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Un año más tarde, en 2018, obtuvo el grado de doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2020, el Sistema Nacional de Investigadores la distinguió con el nivel número 3 y de 2021 a la fecha funge como directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la máxima casa de estudios. Entre los premios y distinciones que ha obtenido la doctora Speckman resaltan los siguientes. En 1996, la medalla Gabino Barreda, otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México al mejor promedio en la licenciatura de Historia. En el ciclo 1995-1996, el premio Marcos y Celia Maus. En el año 2000, premio a la tesis de doctorado en Ciencias Sociales por la Academia Mexicana de Ciencias. En 2001, la mención honorífica por parte del Comité Mexicano de Ciencias Históricas al mejor artículo de historia del siglo XX. En 2007, premio a la investigación en humanidades por la Academia Mexicana de Ciencias. En 2009, reconocimiento a la aportación en el campo de las ciencias penales, otorgado por la Secretaría de Educación Pública, el INDAUTOR y la Academia Mexicana de Ciencias Penales. En 2015, el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2016, haber obtenido la cátedra Primo Feliciano Velázquez por el Colegio de San Luis. Y en 2018, la cátedra Rosario Castellanos, otorgada por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entre los libros como autora única de la doctora Speckman resaltan los siguientes.
2002. Crimen y castigo, legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración de justicia, Ciudad de México, 1872-1910. 2014. Del Tigre de Santa Julia, La Princesa Italiana y otras historias, Sistema Judicial, Criminalidad y Justicia en la Ciudad de México, siglos XIX y XX. 2019. El derecho a vivir como una mujer amante y amada. Nidia Camargo, Su crimen y su juicio. México, década de 1920. 2020. En tela de juicio. Justicia penal, homicidios célebres y opinión pública. Bienvenida a estos diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia, doctora Elisa Speckman Guerra, sillón número 7. Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Ya hemos presentado una muy breve semblanza de la trayectoria de la doctora Elisa Speckman, sillón número 7 de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Y en este segundo segmento nos gustaría hablar de su acercamiento a la historia, de que nos hables cómo sucedió, cómo fue este eclipse que tuviste con la historia. Muchas gracias, Araceli, por la invitación. A mí me empezó a gustar la historia desde las clases de la preparatoria, pero sobre todo yo no entré directamente a estudiar historia. Estuve un año en la Facultad de Economía, estudiando economía. Ah, mira, eso es sorpresa, ¿eh? Sí. Y creo que la materia que más me gustó fue materialismo histórico. Ahí fue donde me empezó a gustar mucho la historia. Después de 2 años hice un viaje y entonces cuando me planteé volver a estudiar, regresar, retomar los estudios, ya me faltaba lo mismo para acabar la carrera de economía que para solicitar un cambio de carrera a historia. Así fue como entré a historia. Y entonces aquí decidiste ir a la Facultad de Filosofía y Letras y decidiste por historia, empezaste. ¿Y qué te apasionaba en ese momento? Dijiste, bueno, ya, el materialismo histórico, pero ¿qué te imaginabas que era esta gran disciplina? Bueno, me encantó desde el principio. Me gustó mucho el periodo de la Nueva España medieval, pero sobre todo por las clases de Antonio Rubial. Creo que yo disfrutaba más siglo XIX y ya me atraía el siglo XX, pero en ese momento existían pocas clases de siglo XX en la facultad. ¿Y qué clase era la que te daba Antonio? Antonio, Historia de la Nueva España y Edad Media. Las dos me gustaron muchísimo, pero creo que siempre hay una inclinación hacia siglo XIX. Incluso las historiografías, me gustaba mucho más la historiografía mexicana, también generalmente historia de México, más que historia universal. Y esto entonces va a estar ligado pues con lo que va a ser tu tesis de licenciatura, que tiene que ver con los conventos de monjas y las leyes de febrero de 1861. Exactamente, yo hice el servicio social con Antonio Rubial y siempre tuve claro que yo quería hacer la tesis con él. Y me interesaba mucho el tema de los conventos de monjas y entonces yo le propuse ese tema y empecé a trabajar. Pero cuando llegué al archivo, me encontré, buscando archivos conventuales, me encontré con la fase final, digamos, de los conventos de monjas, no final en todos los casos, en algunos casos simplemente fue un reacomodo, pero me encontré con los expedientes del siglo XIX y me interesó muchísimo esta primera parte, cuando, tras las leyes de reforma, se redujo el número de conventos de monjas, entonces algunos se cerraron y simplemente otras comunidades fueron reubicadas en conventos, en los conventos que subsistieron. ¿Cuáles fueron los archivos o el archivo que consultaste precisamente para llegar a esta revisión ya mucho más puntual? El Archivo General de la Nación. En ese momento todavía no tenía acceso a los fondos o los archivos de los propios conventos. Empecé por el Archivo General de la Nación y cuando me encontré con esta etapa de los conventos de monjas, ahí me quedé, me interesó muchísimo. Porque además no solamente es la última fase, la supresión, sino que a través de esa última fase hay mucha documentación o hay mucha información para la vida de los conventos de monjas, claro, siempre en las últimas décadas. Listados de bienes, objetos, un poco vida cotidiana. Entonces, bueno, me interesó mucho. Y obviamente recuperas este archivo, pero
aquí también ya empieza a aparecer un poco lo que después será otra de tus grandes líneas, que es el derecho, porque ya hablas de las leyes de febrero de 1861, de las implicaciones que tuvo en los conventos y obviamente que aquí me imagino que empiezan a aparecer estas pistas, ¿no? Exactamente, pero yo en ese momento no lo sabía. O sea, yo llegué a estudiar la vida de las monjas, me interesaba mucho la vida conventual, esta cuestión como del deber ser, la norma, lo cotidiano, las mentalidades. Y sí, efectivamente, me enganché mucho más en la parte legal, en el conflicto con el Estado, en la función social, que después serían mis temas. Te iba a preguntar justamente sobre tus mentores, quienes habían acompañado este trabajo. Ya pues nos has comentado que Antonio Rubial, también miembro de esta Academia Mexicana de la Historia, pero aparte de él, ¿quiénes más te acompañaron en esta primera fase, que pues ya es como el primer escalón para seguir en la investigación? Ya en este momento se invitó a sinodales especializados en el siglo XIX y en la Guerra de Reforma. Entonces ya esta primera tesis se situó mucho en ese conflicto y mucho en el proceso de secularización y el conflicto Iglesia-Estado. De la licenciatura vamos a la maestría, pero prácticamente con un tema que está muy entrelazado y que va a ser sobre las congregaciones religiosas femeninas, el desarrollo ya de tu tesis de maestría. Hay ahí ya si bien hay una línea que se empieza a hacer presente en tu obra, que es la parte legal, se mantiene mucho el peso de las congregaciones religiosas de mujeres. Entonces, este va a ser un elemento que distingue ya a este segundo momento, que es la tesis de maestría. Ya para ese momento me quedaba claro que me interesaba mucho más el siglo XIX que la Nueva España y me seguía interesando mucho esta cuestión legal y el conflicto Iglesia-Estado, porque además las congregaciones abren otras líneas de investigación que los conventos abren menos. En el caso de los conventos, muchas de las religiosas se dedicaban a la vida contemplativa o en dado caso a la educación, pero de forma mucho más restringida. Las congregaciones, que son congregaciones de vida activa, entraban de lleno ya al cuidado de enfermos, incluso enfermos mentales, a la educación, beneficencia, es decir, temas que ya tienen que ver también mucho más con lo que me interesaría a mí después. Entonces, siglo XIX, leyes y ya inserción en la sociedad, normas de conducta, manuales. ¿Quién está estudiando en este momento que tú haces tu tesis de maestría las congregaciones religiosas de mujeres? Realmente no habían sido estudiadas. Un poco se conocía algo de las Hermanas de la Caridad, que fue la primera congregación de vida activa, pero se mencionaban mucho, pero no habían sido profundamente estudiadas. De hecho, tampoco los conventos de monjas en el siglo XIX habían sido estudiados. Conventos de monjas sí se habían estudiado, pero para la etapa novohispana, bastante estudiadas, Josefina Muriel y bueno, muchas otras autoras sobre todo, pero no en el siglo XIX. Y no en el siglo XIX porque en realidad las órdenes monásticas en el XIX no tienen tanta presencia como las congregaciones de vida activa. Y por otro lado, marcar esta diferencia que tú estás haciendo ahora, ¿no? El estudio de los conventos versus o a diferencia de las congregaciones que de pronto quienes no están muy empapados con la disciplina podrían incluso hacer confusiones o malinterpretaciones, ¿no? Sí, a mí me interesaron también cómo sobrevivieron los conventos de monjas a la nacionalización y después también a la prohibición de la existencia de órdenes religiosas femeninas. Entonces, sobrevivieron ya realmente en forma muy limitada, más o menos clandestina, mucho más tolerada en el porfiriato, con muchos problemas económicos, con muy poco espacio de participación social, pero de todos modos es una historia muy interesante que abordé. La abordé por primera vez en una materia que cursé con Luis Ramos y él me sugirió que visitara a un convento de monjas dominicas. Entonces, ellas me abrieron las puertas, me abrieron el acceso al archivo y bueno, de ahí salió un artículo y me interesó mucho. Pero bueno, también me di cuenta que no podría ya elaborar mucho más que un artículo y tampoco iba a tener acceso a muchos otros archivos
de conventos de monjas. Y a la vez, con el propio Luis Ramos, empecé a estudiar a las Hermanas de la Caridad, de forma ya un poco más amplia. Traté de estudiar o de tener acceso a archivos de las propias Hermanas de la Caridad, visité algunas de sus casas, fue limitado, pero buscando justamente estos archivos, llegué a la congregación de Hermanas Josefinas y ahí la experiencia fue completamente diferente, un archivo riquísimo que estaban justamente empezando a catalogar, con mucho interés por catalogarlo, pero se habían centrado en la rama masculina. Entonces, bueno, me dieron completo acceso, todas las facilidades, y fue ahí donde me di cuenta realmente de la importancia que tuvieron estas congregaciones, porque solamente las josefinas pudieron manejar una gran cantidad de establecimientos. Ahí la diferencia es que las leyes de reforma exceptuaron a las religiosas de órdenes de congregaciones de vida activa porque no juraban votos ni estaban enclaustradas. Entonces, con base en la labor social que realizaban y naturalmente en un momento en que el Estado no podía cubrir las tareas de beneficencia ni de educación, respetaron su existencia. Primero en el caso de las Hermanas de la Caridad, que después finalmente fueron expulsadas, pero entonces sobrevivieron una serie de congregaciones bajo el modelo de las Hermanas de la Caridad que se expandieron rápidamente y llegaron solamente las josefinas a tener presencia en todo el país y estando al frente de muchos establecimientos. Muchos de ellos incluso funcionaban con aportaciones particulares. Nos estamos adelantando un poquito a lo del siguiente segmento, pero me parece que es muy pertinente porque estas distinciones y además esta riqueza de los archivos va a ser fundamental, bueno, para un historiador es fundamental tener el acceso a los archivos y más que te abran las puertas, además en espacios que de pronto pudieran parecer como muy herméticos, ¿no? Sí, mucho más herméticos que otros, claro. Entonces, bueno, te abren estas puertas. ¿Tienes, después de esta línea ya mucho más centrada en siglo XIX, como lo has mencionado, congregaciones religiosas de mujeres, el espacio para hacer un doctorado? O, dime si me equivoco, antes del doctorado realizas la segunda maestría. No, en realidad la tesis de maestría, la de congregaciones religiosas, la escribí posteriormente. Yo había terminado ya los cursos de maestría cuando fui aceptada en el Colegio de México. Mi línea de investigación, los semestrales justamente eran sobre congregaciones, conventos de monjas del siglo XIX, y en eso estaba, interesándome cada vez más en las relaciones iglesia-estado, cuando fui aceptada en el doctorado, y entonces no terminé la tesis en ese momento, entré directamente al Colegio de México. Y el proyecto que yo presenté en el Colegio de México era precisamente un proyecto sobre relaciones iglesia-estado. Pero me interesaba no centrarme solamente en leyes de reforma, sino presentar los grandes momentos. Antes de las leyes de reforma con la, digamos, tolerancia y el acuerdo, y después ya el siguiente momento a partir de la revolución. Entonces, ese fue el proyecto con el que yo entré al Colegio de México. Y se va a traslapar entonces un poquito con tu tesis de maestría, porque pues vas a tener que terminarla y luego vas a tener que seguir por los cursos de doctorado y terminar también tu tesis doctoral. Cuéntanos sobre tu tesis doctoral en el Colegio de México. Sí, de hecho, yo en ese momento ni siquiera sabía si iba o no a terminar la tesis de maestría. Yo empecé el doctorado y bueno, me centré ya en el doctorado. Pronto me di cuenta que tampoco se podía profundizar demasiado, o quería yo profundizar demasiado, en las relaciones iglesia-estado. Entonces me empecé a cuestionar qué era lo que más me interesaba, porque empecé a tomar materias como marginalismo y sociedad, historia de la vida cotidiana, materias más dedicadas ya a las ideas, incluso historia del derecho con el doctor Andrés Lira, y entonces me di cuenta que en realidad no era solamente iglesia-estado lo que me interesaba, sino que precisamente al estudiar a las religiosas me había adentrado como en muchos campos que me estaban interesando mucho, la historia de la cultura, la historia de la educación, las mentalidades, la transgresión, el respeto a la norma, y entonces ya no era exactamente solo iglesia-estado, porque justamente en esas tesis había podido combinar todo esto, un aspecto social, un aspecto legal propio de la historia del derecho, un aspecto político, pero también un aspecto muy de norma y de vida cotidiana.
Entonces, Relaciones Iglesia-Estado no me permitía todo esto. Y entonces, en un momento dado, dije, bueno, tengo ya estudiadas, tengo material para estudiar a grupos de religiosas en el siglo XIX. Lo que puedo hacer es estudiar a otros grupos de mujeres y acercarme a una historia de las mujeres que en ese momento tampoco estaba tan cultivada. Existían varios trabajos sobre la concepción de la mujer, pero todavía realmente no existía, digamos, una tradición historiográfica, muchos trabajos historiográficos sobre historia de las mujeres. Sí. Entonces me pareció que esa era una buena idea y precisamente en este momento estaba yo cursando 2 materias que me gustaban mucho. Historia de la vida cotidiana con Pilar Gonzalvo e Historia del marginalismo y la transgresión con Solange Alberro. Entonces, este es el momento de buscar a otro grupo de mujeres y entonces decidí que podía empezar con mujeres criminales. Entonces, así llegué al archivo del Tribunal Superior de Justicia, al cual no fue fácil ingresar porque en ese momento solamente podían revisar los expedientes las partes, defensa o acusación. Claro. Y entonces y pues tú no era parte, no era parte. ¿Cómo le hiciste? Pues digamos que yo explicaba que no podía ser parte porque las partes estaban ya muertas desde hacía tiempo. En ese momento me interesaba Porfiriato. Entonces, bueno, realmente ya no se trataba, había otra lógica, que era el archivo histórico, y bueno, finalmente me dejaron entrar. Pero fue una experiencia interesante porque el archivo, que realmente no era archivo histórico, los expedientes antiguos estaban junto a los expedientes en uso. Entonces simplemente yo entré al archivo en uso, que no podría realmente haber estado ahí, pero entonces me dijeron, en esa esquina están todo lo viejo. Y todo lo viejo estaba mojado, con hongos, parcialmente destruido, y todas las materias del derecho estaban confundidas. Entonces me puse yo a revisar montones y yo podía encontrar desde un proceso civil de 1860 hasta los procesos criminales del Porfiriato, pero bueno, en ese momento buscaba solo mujeres. Entonces encontré algunos, pero tenía toda la libertad de verlos, en ese momento fotocopiarlos porque era un archivo vivo. Y entonces así fue como llegué a las mujeres criminales, con la finalidad de redactar 2 trabajos de fin de semestre. Por una parte, el de transgresión, ahí sí ya con mujeres criminales, redacté un trabajo sobre mujeres criminales en el Porfiriato, que después fue prácticamente el primer artículo que publiqué. Las flores del mal, mujeres criminales en el Porfiriato, en historia mexicana. Pero también redacté un trabajo sobre vida cotidiana y la propuesta era conocer la vida cotidiana a través de los expedientes judiciales, con la idea de que el expediente judicial permite conocer muchísimo el entorno cultural, pero también los patrones de sociabilidad. Entonces también redacté un trabajo que después se publicó en uno de los tomos de historia de la vida cotidiana. Entonces fue mi primer acercamiento a este material que a mí me pareció fascinante y bueno, pues justamente me permitía volver a cruzar todas las líneas anteriores. En este momento, aparte de Pilar Gonzalvo, ¿quién más va a acompañar y quién termina finalmente dirigiéndote esta tesis doctoral? También fue muy importante en este momento el curso de Andrés Lira, Historia del Derecho y de las Instituciones, porque es el otro ingrediente que falta. Y entonces, claro, me di cuenta que justamente a través del estudio de la criminalidad, tal vez en ese momento no tan claro, pero estaba todo lo que a mí me gustaba. Abordar el asunto desde la perspectiva de una historia institucional política, porque finalmente tiene que ver con un modelo de Estado, codificación, historia del derecho, códigos penales, lo sancionado, y posteriormente también por lo que es la sociedad, un acercamiento propio de la historia social y de la historia cultural. Entonces, bueno, ahí estaba un poco todo. De hecho, también, no me acuerdo si fue en este semestre o al siguiente, yo redacté con Andrés Lira y con la misma idea de quedarme en las mujeres, un trabajo sobre las mujeres y la legislación en todos los ramos, legislación civil, legislación comercial, pero también legislación penal. Entonces ahí fue como se empezaron a cruzar todos estos hilos y finalmente me quedé con la doctora Solange Alberro porque me fascinaba esta parte de la transgresión. El modelo, quién transgrede, quién define qué es la transgresión. Y se van cerrando todos estos hilos y vas tejiendo cada vez más fino y después te atreves a hacer un doctorado en Derecho.
Sí, en ese momento todavía, digamos, la primera maestría, en realidad el programa del colegio ofrece, digamos, el grado de maestría cuando se tiene un avance de la tesis y el grado de doctorado. Entonces, el primer avance, pues naturalmente fue en el terreno que me podía resultar más fácil, que era simplemente diversas visiones de la criminalidad. Todavía no me adentraba mucho en el análisis legislativo. Terminando el doctorado, fui a la Escuela Libre de Derecho, recomendada con Jaime del Arenal, y ahí fue, Jaime del Arenal también me apoyó mucho, y ahí fue donde se me abrió ya el mundo ya más jurídico, el análisis legislativo, que ya también había avanzado ya con el doctor Lira. Entonces, bueno, así fue como justamente todo empezó a cruzarse, y por esto en la tesis del doctorado abarqué todos estos niveles. Primero, un análisis de la legislación, modelo legislativo, justicia, después de representaciones de la criminalidad, con esta idea que finalmente la legislación refleja uno de estos modelos, pero hay muchas más, y finalmente mi primer acercamiento al tema que después me fascinaría, que sería la impartición de justicia. ¿Te parece que en el siguiente segmento justo hablemos ya de lo que va a ser tu obra en esta línea mucho más pegada al derecho, pero que jamás esté separada de la historia, ¿no? Pero no sé si quieras terminar este segmento recordando a algún otro profesor o profesora de esta etapa formativa o algunos compañeros en esta etapa formativa. Bueno, compañeros, tuve una magnífica generación, compañeras y amigas como Alicia Salmerón, Erika Pani y muchas otras, además de también excelentes compañeros. Ahora, terminando esta primera etapa de formación, y me preguntabas por qué el siguiente doctorado. Sí. Terminando esta etapa de formación, tuve la oportunidad, salí del Colegio de México, estaba en proceso de redacción de la tesis de doctorado, cuando tuve la oportunidad de presentarme a un concurso en el Instituto de Investigaciones Históricas. Y aquí entra, digamos, otra mentora importante. Gisela von Boveser había sido mi maestra en la maestría, también cuando me interesaba más por los conventos de monjas, pero también como muy importante en la parte más metodológica. Entonces, hubo la oportunidad de acercarme al instituto y de presentarme pues a una especie de, no era un concurso abierto, pero sí de presentar papeles sabiendo que había más candidatos. Pero claro, yo no podía presentar los papeles siendo únicamente licenciada, porque en ese momento todavía no tenía el título de maestría, ni siquiera en el colegio. Y entonces fue ahí cuando decidí terminar la tesis de maestría. Hubo un periodo, afortunadamente, desde que existió la primera mención de posibilidad a que realmente cristalizó la posibilidad de presentar papeles, hubo un periodo de algunos meses, y entonces busqué a Luis Ramos, quien había sido un maestro, y le propuse retomar todo el avance que ya tenía para escribir una tesis de maestría sobre congregaciones femeninas. ¿Y quedaste? Y ahí fue como entré al instituto. Entonces, vamos a terminar este primer segmento. Le agradecemos que nos haya hecho este recorrido a la doctora Elisa Speckman, sillón número 7 de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Volvemos en un momento. Me gustaría que lo dedicáramos a hablar ya de tu obra historiográfica, de tus aportes, y haciendo este enlace con el doctorado en Derecho, que ya va a definir obviamente otra línea que es muy clara, que aunque va a jalar a las anteriores, forma como me parece, tú me dirás si no, la columna vertebral de lo que has venido realizando en los últimos años, décadas. Justicia penal, criminalidad y el papel de las mujeres. Coméntanos al respecto, si quieres retomamos un poco lo del último doctorado. Claro que sí. Bueno, ya después de titularme y ya con el paso del tiempo, empecé a tener contacto con académicos penalistas. Fui invitada desde hace muchos años a pertenecer a la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Y bueno, ahí me surgió otra inquietud, la vinculación con el presente. Y claro, cada vez un mayor interés
por el derecho penal, pero también por las prácticas judiciales, incluso policiales. Ahí me acerqué y me interesó mucho el trabajo de un penalista al que admiro mucho, Sergio García Ramírez. Entonces, bueno, empecé a leer sus trabajos, empecé cada vez a interesarme más por las ciencias penales, y este interés y esta inquietud de no quedarme únicamente en un trabajo histórico muy desvinculado de lo que ocurría en ese momento, un trabajo especializado que leían especialistas, sino tratar de empezar poco a poco a ir avanzando hacia una mayor comprensión de los problemas del presente y de lo que sucedía en el presente. Entonces, en esta etapa también fui invitada a colaborar como secretaria académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde seguí otra vez estrechando contacto con penalistas, pero además con disciplinas desde la criminología, con la que finalmente yo ya había tenido contacto, histórica, pero contacto, disciplinas como la criminalística, que me empezó a fascinar y con la cual, pues por supuesto, no había tenido ningún contacto. Entonces, cada vez fue más mi interés por vincular mis trabajos ya a un mayor conocimiento del derecho penal y procesal, pero también incluso al siglo XX. Ya tenía yo ese interés, tenía el interés por estudiar algún posgrado en derecho penal, formarme ya más en derecho penal, cuando surgió en una conversación con el doctor Serrano Migallón la posibilidad de ingresar al doctorado en Derecho, que en ese momento estaba abierto a personas que no tenían formación jurídica. Entonces, bueno, busqué al doctor Sergio García Ramírez, le pregunté si podría fungir como mi asesor, presenté papeles y fue un doctorado por investigación, porque mi interés era precisamente que mi trabajo fuera leído y comentado por penalistas y por procesalistas, y bueno, me interesaba además mucho trabajar con el doctor García Ramírez. ¡Qué gran reto! Y en ese momento, sí, y en ese momento había tenido contacto con otra persona que ha influido también mucho en mi formación, con José Ramón Cosío. Ya había tenido yo oportunidad de conocerlo y de leerlo, entonces bueno, ya me quedaba muy claro que me interesaba cada vez adentrarme un poco más en ese terreno. Y es como entras de lleno. Fíjate, justamente dialogando con el doctor Serrano Migallón, él me decía que, bueno, si estás en la línea del derecho, te especializas en derecho, sin duda vas a llegar a la historia. Y acá fue al revés. Empezaste por la historia y los temas te fueron acercando al derecho y te fueron llevando a aspectos muy puntuales como la justicia penal. Entonces, es muy interesante esta trayectoria tuya, ¿no? Que además enriquece muchísimo el trabajo historiográfico, ¿no? Sí, y es que en realidad en mis trabajos nunca ha desaparecido este enfoque sociocultural. Bueno, esa es la otra, sí, sí. Y están presentes las representaciones, están presentes muchos aspectos desde mi primer trabajo hasta otros trabajos que no se relacionan estrictamente con la cuestión más jurídica. Pero justamente creo que lo que a mí me faltaba como formación era el derecho, porque no es lo mismo acercarte a la historia de las representaciones y de los discursos que acercarte a una historia del derecho penal donde realmente es necesario un manejo de los conceptos, las categorías. Y que a estos conceptos que se podría decir más técnicos e incluso pragmáticos, tú sumas, por ejemplo, una serie de discusiones sobre la alteridad o los miedos, ¿no? Que son aspectos como más internos del ser humano, pero que de alguna manera están presentes. Quizá a lo mejor desde el área jurídica o del ejercicio de la justicia, desde los factores predisponentes, pero no con esta cuestión así formalista, ¿no? Tú te vas a la parte más sociocultural, como lo has dicho, ¿no? Sí, me interesan mucho justamente las emociones, lo racional, cuál es el modelo de conducta, cómo se explica finalmente la conducta criminal. ¿Es una cuestión de una mala elección racional? ¿Es una cuestión de emocional, impulsiva? Entonces, bueno, todo esto está presente y por eso está presente desde antes, por eso lo ligo con temas anteriores, la educación de la mujer, los modelos de conducta. Y esto que tú también has enfatizado,
las normas sociales, porque por un lado está la norma jurídica que se aplica, la justicia penal, pero por otro lado está la norma social y cómo la mujer es entendida a partir de estas normas sociales en los distintos periodos históricos. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, en uno de estos primeros trabajos, el de las mujeres criminales, yo establecí una diferencia entre lo que es la sanción legislativa, que finalmente es la pena contemplada por el legislador para cada uno de los delitos, pero con una distancia entre la sanción judicial, es decir, la pena ya aplicada o la sanción ya aplicada por los juzgadores, y posteriormente la sanción social, porque me di cuenta que no siempre corresponden. Y en el caso de las mujeres, concluí, entre otras cosas, que las mujeres resultaban un poco, los jueces tendían a ser más severos con las mujeres, porque las mujeres necesariamente al cometer un delito transgredían también, sobre todo en el siglo XIX, las pautas morales y sociales contempladas para las mujeres. Claro. Finalmente se les estaba juzgando tanto por la transgresión social como por la transgresión penal. Claro, yo pienso ahorita que te estoy escuchando, aquellas mujeres cuyos maridos morían por alguna razón y que eran los propietarios de un negocio y que entonces la mujer, para no verse pues sin el ingreso o sin el legado que había dejado el marido, pues tendía a tomar el negocio. Y por ese simple hecho, al no serle permitido, pues iba a ser sancionada, ¿no? Y esto es muy terrible y está más asociado a las normas sociales que se vinculan con el derecho aplicado, ¿no? Exactamente, y por eso también me interesó mucho encontrar cuáles eran los valores plasmados en la legislación, y ahí llegué a otros temas que también he explorado, como la cuestión del honor, el honor y el duelo. Y entonces me han interesado dos cosas. ¿Qué tanto de estos valores caben en la legislación y se reflejan en la legislación, pero finalmente con la conciencia, como mencionaba hace rato, que la legislación es una postura única que recoge ciertos modelos de Estado, modelos de justicia, modelos de sociedad, de individuo y ciertos valores, y que no necesariamente coincide con otros? Y entonces, en el caso del honor y del duelo, es muy claro, es un ejemplo muy claro de lo que estoy planteando, porque existe, digamos, la legislación que no sanciona el homicidio o el enfrentamiento cometido en duelo, al igual que otros. Contempla una pena menor, porque se tiene que sancionar, porque finalmente si no se estaría atentando contra el monopolio estatal sobre el derecho y sobre las sanciones, es decir, se estaría aceptando la justicia por mano propia. Pero los propios legisladores consideran que tampoco se puede penalizar de la misma forma que un enfrentamiento, una muerte, lesiones cometidas en otra circunstancia por el peso que ellos mismos estaban dándole al honor. Entonces se quedaron en una solución intermedia, simplemente la sanción o la pena contemplada era menor, lo cual finalmente no dejó contentos ni a quienes consideraban que en razón a la igualdad jurídica tendría que haberse sancionado con la misma pena que otro tipo de homicidios o enfrentamientos, porque además ahí argumentaban que generalmente el duelo, tal y como se concebía en ese momento, solamente se practicaba por miembros de la élite. Pero tampoco dejó satisfechos a quienes compartían otro código del honor expresado en el Código Mexicano del Duelo, un código por supuesto escrito por particulares, que consideraban que el honor debía defenderse incluso con la vida, que quienes veían o sufrían un atentado contra el honor no podían ir a un tribunal, porque con esto hacían todavía más pública la deshonra. Además, a la deshonra original sumaban el ser cobardes y además finalmente estaban exponiendo sus asuntos a un jurado popular. Entonces, lo que argumentaron algunos de los defensores de duelistas, muy pocos que llegaron a ser procesados, era precisamente: ¿se obedece la ley social o se obedece la legislación? Porque la ley social nos dice: bátete en duelo, no manches el honor de tu esposa y de tu hija más de lo que está manchado exponiéndolo al público, pero si respondes a esta ley, te castiga la ley penal. Y si te preocupas por la ley penal, después la sociedad te va a sancionar. Entonces, bueno, justamente es esto lo que me ha interesado. ¿Y esto a qué te ha llevado? ¿A encontrar estas restricciones morales o instrumentos de carácter moral que van restringiendo, acotando, por un lado me imagino, y por otro lado también volviendo a la postura o al papel de las mujeres?
ahorita que nos narras las cuestiones del duelo, pues una mujer creo que no se puede, o nunca se le permitió debatir en duelo. El honor que era mancillado era el del hombre, jamás el de la mujer, ¿no? Entonces aquí también vemos una diferencia notable entre la justicia para hombres y para mujeres, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, también me ha interesado ver qué pasa con las mujeres que argumentaron no haber participado en un duelo porque no les estaba permitido, no se concebía, pero sí haber matado en defensa legítima del honor. Y cómo estas mujeres que lo argumentaron todavía a finales del siglo XIX, pues no tuvieron ningún éxito en tribunales. Y sin embargo, ya en la década de 1920, un tema que también me parece fascinante, el tema de las autoviudas, mujeres que mataban a sus esposos o a sus parejas sentimentales y que resultaron absueltas en juicios por jurado. Ay, cuéntanos de eso. Pues bueno, una serie de mujeres que no negaban haber cometido el homicidio, pero que se amparaban, digamos, o en la cuestión del impulso, la fidelidad, el maltrato, la defensa del honor, y que fueron absueltas en juicios por jurado. El juicio por jurado se suprimió en 1929 y más o menos el primer caso de esta serie se presenta más o menos en 24 y el último en 29. El del 29 es el más sonado porque fue procesada la primera señorita que representó a México en un certamen de belleza internacional, María Teresa Landa, y ella fue absuelta porque su defensor argumentó que había actuado en defensa legítima del honor y ya fue absuelta con esta consideración que antes solo se aceptaba para los hombres. Ahora ella fue la última, pero fueron varias y a la mayor parte de ellas las defendió querido Moeno, un orador impresionante. Y otra cosa que es muy interesante en estos últimos juicios de la década de 1920 es que los litigantes eran grandes abogados, hombres incluso intelectuales, políticos del porfiriato que salieron al exilio y cuando regresaron pues ya no tenían cabida en el nuevo régimen. Entonces pusieron despachos particulares y con esta experiencia se enfrentaban en los juicios contra fiscales mucho más jóvenes, según incluso lo declararon los propios legisladores. Había que sustituir a estos jueces reaccionarios por fiscales y jueces revolucionarios. Pero claro, eran mucho más jóvenes, no tenían la experiencia y estos grandes oradores obtenían siempre la victoria en los tribunales. Entonces ya no solamente se trataba de un enfrentamiento en el caso, sino de un enfrentamiento casi político, porque aprovechaban sus intervenciones de 4, 5, 9 horas para todo el tiempo estar cuestionando y burlándose del nuevo régimen. Llegó un momento en que jueces y fiscales amenazaron irse a huelga si no se impedía que estos litigantes conservadores siguieran compareciendo. Y bueno, esta es la historia de muchas mujeres que resultaron absueltas. A mí me interesó y publiqué un pequeño trabajo sobre Nidia Camargo, una de ellas, quien resultó absuelta porque querido Moeno argumentó que ella había matado en el derecho de ser una mujer amante y amada. Y aquí la importancia de también comprender un poco la lógica del derecho, irse al Código Penal, porque bueno, finalmente el Código Penal sí admitía este exculpante, actuar amparado por la defensa de un derecho. Pero encontramos en lo que nos estás comentando y en tus obras, justo estos avances que se podría llamar en favor de las mujeres, pero por otro lado tienes a una iglesia con estas restricciones morales, o sea, de que si eres la amante, no eres la amante, o el no matarás, que está en los 10 mandamientos, y entonces tienes permanentemente también esta restricción de carácter moral ejercida por la propia iglesia. ¿Qué nos comentas al respecto? Estos fueron casos bastante excepcionales. Ahora, es interesante esta misma contraposición, porque sí, todas ellas eran mujeres modernas, por decirlo así. María Teresa Landa no solo era la primera señorita México, sino que era estudiante de odontología. Y de hecho María Teresa Landa, una vez absuelta, siguió estudiando y fue profesora de historia en el bachillerato. Y después escribió una maestría. La propia Nidia Camargo era una mujer que había estudiado cosméticos, belleza, y que se había separado de su marido.
otras más o menos igual. Entonces eran mujeres que se separaban, digamos, del modelo de conducta tradicional, pero que sin embargo fueron defendidas bajo el modelo de conducta tradicional. ¿Sí? Eran mujeres que sufrían muchísimo porque no podían concebir su vida sin su pareja, fueron mujeres que amaron a su pareja hasta el final. Entonces es muy interesante esta contraposición. Claro, yo quisiera preguntarte sobre dos cosas más antes de irme a las recomendaciones para los jóvenes hombres y mujeres historiadoras. Por un lado, la participación de la mujer desde el mismo proceso de litigar, pero también en funciones como fiscal o jueces. Ahí, ¿cómo ha sido esta revisión historiográfica de tus trabajos? Fue mucho más tardía. Por eso te comentaba que todos los temas los abordo, digamos, desde este enfoque social y también cultural. Lo social está, pues, desde el personaje mismo de la transgresión, pero siempre lo cultural está presente, porque en la pregunta que me hacías hace rato, bueno, habría que preguntarse si hubo un cambio en la concepción de género prevaleciente antes y después de la Revolución. Efectivamente, después de la Revolución se empiezan a abrir espacios a las mujeres, pero, curiosamente, en este ramo se abre primero espacio a mujeres en tribunales civiles y familiares que en tribunales penales. Esto es mucho más tardía. Y dentro de lo penal empiezan a preocuparse primero por la criminalidad infantil. Entonces vemos cómo finalmente se abre, ya son mujeres profesionistas, pero mujeres profesionistas que se empiezan a centrar en los aspectos teóricamente más vinculados con las mujeres, lo civil, lo familiar, la infancia. Entonces es bastante poco a poco, pero con cosas muy paradójicas. En 1922 ya hay un cuerpo femenino de policías de tránsito. A fines más o menos ya de los 20 ya hay algunas mujeres que empiezan a litigar poco a poco. Y otra cosa, se abre primero el espacio en tribunales de segunda instancia que en tribunales de primera instancia en el campo penal. Y bueno, eso sin duda es un avance y ahora, bueno, pues podemos ver que hay juezas, ¿no? Y que cada vez es mucho más presente y ahora con los juicios orales, una participación muy importante de mujeres. Esta sensibilidad me imagino que le va a imprimir la postura de las mujeres ya en la arena justamente de la impartición de justicia, va a cambiar radicalmente, me imagino, todas las posturas anteriores. Sí, todavía hasta el siglo XX la mujer no participaba, porque además hasta 1929 es juicio por jurado y las mujeres no podían participar en un jurado y menos había mujeres con formación en el derecho. Mis dos últimas preguntas en lo que ha sido todo este trabajo que has encabezado, yo creo que sin duda podemos decir que sí hay tintes de ser pionera en varias áreas, como ya nos lo has comentado, pero ¿qué le diríamos, por ejemplo, a jóvenes historiadores, historiadoras, que les está llamando poderosamente a hablar sobre la participación de las mujeres en estos espacios relacionados con la impartición de justicia o la criminalidad asociada también a lo femenino? ¿Qué les dirías tú y qué archivos todavía faltan por explorar o qué vetas faltan, que me imagino que son muchas, pero que las podamos transmitir con quienes nos están acompañando el día de hoy? Muchas gracias, Araceli, por esta última pregunta. Bueno, hay varios trabajos ya sobre criminalidad femenina, también masculina sin duda. Yo creo que la criminalidad femenina ha llamado mucho la atención. Entonces, yo ya no diría que hay que poner especial atención en la criminalidad femenina. En la participación de la mujer, sin duda, esto creo que es un tema muy interesante, la mujer no como criminal, no como víctima, sino esta participación creciente de las mujeres como operadoras, sea litigantes, sea jueces. Me parece que en esto todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Y otra cosa que me parece fascinante sería tratar de acercarse a la labor de estas mujeres, contraponiéndola dentro de lo que cabe de forma muy limitada a la labor de los hombres. Un aspecto que a mí me ha interesado es cómo estas concepciones culturales, posiblemente incluso alternativas a la plasmada en la legislación, por ejemplo, otra cosa, cómo la opinión pública, la prensa,
la opinión sobre un caso puede pesar en la decisión de los jueces. Y estas preguntas no se pueden realmente responder. Lo único que podemos, si acaso, es acercarse y reflexionar sobre esto. Ya se ha superado esta noción de que los jueces se ciñen exclusivamente a la ley, que en la justicia realmente puede ser solamente aplicación de ley y que no hay un espacio de elección, de interpretación de la norma. Esto ya se ha superado, pero entonces lo que sigue es preguntarse, bueno, ¿y qué interviene en este espacio? Y entonces, bueno, no se puede responder, porque solo lo podríamos responder si interrogamos a un juez, e incluso en el propio juez pueden operar factores incluso del inconsciente. Entonces, no es una pregunta que se pueda responder, pero sí es interesante reflexionar sobre ello. En el caso de la opinión pública, bueno, ¿qué tanto se acerca esta sentencia o no a la opinión pública en este margen pantanoso de elección de cuáles son los hechos que se admiten como prueba, finalmente cuál es la norma, cuál es la tendencia? Entonces, bueno, en este sentido se podría incluso preguntar, bueno, ¿qué pasa con las mujeres que operan el derecho en comparación con los hombres? O incluso algunas entrevistas sobre cuál es su concepción. Esto creo que sería muy interesante, Araceli. Ahora, en general, ¿qué otras recomendaciones yo daría a quienes se interesan por estos temas? Bueno, la primera recomendación es acérquense a muy diversas fuentes. Y esto es otra cosa que a mí me ha interesado. Legislación sin duda, pero también fuentes diversas, diversas representaciones, la que se plasma en revistas de policía, la que se plasma en escritos de especialistas, la que se plasma en la literatura, literatura popular. Esta es otra fuente que a mí me interesó y que empecé como a tratar de rescatar hace tiempo. Los impresos ilustrados por José Guadalupe Posada, de la imprenta de Vanegas Arroyo. Cómo conocer la visión, quizá no generada por sectores populares, pero sí leída, escuchada, presenciada por sectores populares. Y entonces el cine es otra fuente que me interesa mucho. Y de lo que me doy cuenta es que finalmente cada una de estas fuentes representa a un sector. Los autores de documentos escritos, de documentos visuales, de corridos, de leyes, de obras de especialistas, y no necesariamente coinciden. Y entonces hay que pensar que diversos testigos, diversos testimonios tienen que sumarse para dar cuenta de una realidad compleja. Si nos acercamos al estudio de un proceso social únicamente a través de un testigo, de una mirada, pues finalmente solo vamos a ver un ángulo y este acercamiento se va a empobrecer. Hay que ver siempre muchos ángulos, muchas fuentes, pero no perdiendo de vista de quién surge la fuente, porque solamente a partir de esta suma podemos acercarnos a lo que es la sociedad en toda su riqueza. Sí, y ahí me imagino que los equipos de jóvenes investigadores e investigadoras son muy importantes en la medida que puedan ampliar y amplificar el trabajo. Pensaba ahorita que te estaba escuchando, todavía las prácticas en los pueblos de Oaxaca, donde se da la venta de mujeres, más que mujeres, niñas, ¿no? Y que de entrada ya el hecho de mantener relaciones con una menor implica un castigo, pero en términos de los usos y costumbres es socialmente aceptado. Entonces, permanentemente nos estamos topando con esto que a ti te interesa mucho, que son los aspectos socioculturales que están enmarcando la impartición de justicia, ¿no? Y que los jóvenes, las jóvenes tendrían que estar considerando desde esta visión amplia que tú estás enmarcando. Lo de los archivos, es muy interesante esto que comentas, es decir, el archivo, no solamente como el archivo que estos que nos comentabas de los conventos que te permitieron ingresar las distintas congregaciones e ir a buscar, no, sino el documento mismo visto desde una visión más amplia, ¿no? Y pensaba también en la publicación de los diarios, la hemerografía en las secciones policiales, por ejemplo, o incluso periódicos estrictamente dedicados a la nota roja, ¿no? Que me imagino que también pueden ser una fuente y que también en el tiempo han cambiado. Sí, y que representan finalmente otra visión de la criminalidad.
me ha interesado mucho en el siglo XX la nota roja y el papel del reportero de nota roja, porque además el reportero de nota roja llegaba a la escena del crimen muchas veces antes que la policía. Claro, ellos mismos exageran su papel y lo exageran no solamente en la propia nota roja, sino en películas donde se ilustra la labor del reportero. ¿Y por qué? Porque muchas veces el reportero de nota roja era también guionista. Y entonces hay una comunicación, un circuito entre medios donde claramente se exagera, estoy de acuerdo, la importancia del reportero, pero en la realidad también vemos en los propios procesos cómo el reportero empieza a realizar su propia investigación y a veces comparte pistas con los agentes de investigación. Entonces es todo un mundo que en el siglo XX permite conocer el crimen, que antes, y no estoy hablando ya para antes del reportero, permite cubrir los juicios por jurado que son públicos, y un actor importante también que hay que considerar, porque como te decía antes, yo me pregunto, bueno, ¿y qué influencia tienen en la decisión después de los jueces? Un caso célebre, por ejemplo, donde se sigue muchísimo al criminal. Un criminal que es influyente, tiene dinero, y entonces se empieza a sospechar que el juez no va a ser imparcial. Bueno, en ese momento el juez está expuesto al escrutinio de la opinión pública. Entonces hay muchas formas en las cuales la opinión pública podría pesar, como te digo, esto no se puede medir, pero sí es interesante hacerse ese tipo de preguntas. Sí, y de hecho recientemente tenemos casos, ¿no? Muy sonados, ¿no? No vamos a citar aquí a cada uno de ellos, cada quien recordará en el pasado muy reciente casos de mujeres agredidas en esta condición que tú dices, donde el agresor es una persona influyente, incluso con algún cargo público, y que ya se está pensando en que no va a haber sanción y que no va a haber una integración de la averiguación previa. Híjole, quedan muchísimas preguntas porque además toda esta parte de ya el proceso penal desde la averiguación previa, la indagación, hasta que hay una sentencia, bueno, por ahí nos podríamos llevar muchísimo tiempo. Bueno, algo con lo que quieras terminar, o si me permites preguntarte, ¿qué está haciendo Elisa Speckman ahorita en investigación? Yo sé que tienes, y a eso vamos a pasar al siguiente segmento, tienes un cargo muy importante ahorita de gestión, pero tus investigaciones continuas, ¿qué estás haciendo en estos momentos? ¿Hay libro en puerta? ¿Hay proyecto vigente? Bueno, tengo varios proyectos. Hay un proyecto de síntesis. He estudiado varias etapas en la historia de la justicia en México. Menos me he acercado a ella, me interesa menos, pero bueno, me he tenido que acercar a ella, una etapa de transición. Desde la obtención de la independencia, el concepto de etapa de transición se debe a María del Refugio González, desde la independencia hasta el momento de la codificación. Después viene la etapa codificación, se cruza un poco con juicio conjurado, que es muy interesante porque es, por una parte, ya se podría consumar este modelo donde los jueces deben ceñirse exclusivamente a la ley, pero con existencia de juicio por jurado. Esta etapa termina en 29 y entonces en el último libro estudié la etapa en la cual los procesos por los delitos más sancionados eran conocidos por un tribunal colegiado. Entonces, bueno, ¿qué me queda ahora por asumir? Por una parte, acepté la invitación para escribir una historia mínima del crimen, la justicia y el castigo, que me interesa mucho y que, bueno, finalmente es un trabajo de síntesis de todas estas etapas y finalmente de todos estos aspectos, porque me he interesado por la criminalidad, sus representaciones, por el derecho penal, por la justicia, por el castigo. Entonces, sería como un trabajo de síntesis que cierra, pero a la vez tengo una deuda pendiente, porque la etapa del juicio por jurado la quiero estudiar un poco más a profundidad. Como te comentaba, el libro último, En tela de juicio, siglo XX, se adelantó un poco cronológicamente por estas cuestiones que van surgiendo. Justamente se dio la posibilidad de hacer un doctorado y me interesaba hacerlo en el siglo XX con penalistas y procesalistas. Y entonces dejé un poco atrás una investigación ya avanzada que también quiero concluir sobre este juicio por jurado. Claro, bueno, y además tenemos el libro de Crimen y Castigo, ¿no? Que se publicó, que de alguna manera deriva de tus trabajos de preparación doctoral, pero que finalmente redunda en un libro y bueno,
No, pues interesante y seguramente vamos a estar esperando pues lo que venga, ¿no? Porque, insisto, creo que sí hay un toque de ser pionero en varias betas y si se suman más estudiantes de diversas áreas, ya sea del derecho o de historia, pues será magnífico, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir en un momento más dialogando con la doctora Elisa Speckman, sillón número 7 de nuestra Academia Mexicana de la Historia. De nuestra Academia Mexicana de la Historia y pues ha sido muy interesante lo que nos ha comentado sobre su obra, sobre las betas de investigación, sobre estas múltiples posibilidades a partir de la impartición de la justicia penal, la criminalidad, las mujeres, la alteridad, los aspectos socioculturales y esta mezcla que va definiendo cada vez nuevos espacios de investigación. Este segmento me gustaría dedicarlo, como ya es usual en nuestros diálogos con nuestros colegas historiadores e historiadoras de la academia, para hablar sobre aspectos más relacionados con la docencia, coordinación y gestión. Y bueno, yo rescato dos importantes seminarios antes de irnos al Instituto de Investigaciones Históricas, dos importantes seminarios impulsados por ti, el de la historia del derecho y el de la justicia e historia sociocultural de la transgresión. ¿Qué te motivó a crear estos espacios y cómo han avanzado los debates desde estos dos seminarios que has impulsado, Elisa? Son dos seminarios muy diferentes, pero como puedes observar, finalmente dividen un poco las dos grandes líneas. Hablabas hace rato de la amplitud de preguntas, yo te respondía un poco con la amplitud de fuentes, y finalmente hay otro interés, la amplitud de disciplinas. Y entonces hay dos disciplinas muy presentes, historia del derecho y después un acercamiento más propio de la historia sociocultural a cuestiones, también pasan por derecho y justicia, pero más centrados en la criminalidad como un asunto social. Y entonces aquí están divididos los dos seminarios. El primer seminario, los dos tienen más o menos el mismo tiempo, casi 20 años. El primer seminario surgió a partir de otro acercamiento, no solamente el acercamiento con penalistas, que fue incluso unos 2 o 3 años después, sino un primer acercamiento en seminarios convocados por Jaime del Arenal, por Salvador Cárdenas, con historiadores del derecho formados en el derecho. Y entonces, claro, está una mayor precisión en conceptos jurídicos y ahí fue, digamos, con historiadores que a veces se abren un poco más justamente al discurso, a la representación, y entonces ahí surgió el primer interés. A partir de este primer encuentro, de un primer encuentro en Morelia, bueno, pues fomentar el diálogo. Entonces, bueno, platicando con Jaime del Arenal, surgió este seminario y surgió justamente auspiciado por nuestras dos instituciones históricas y la Escuela Libre de Derecho. Así funcionó durante un tiempo. Cuando Jaime del Arenal salió fuera del país, bueno, entonces ya lo coordiné con Andrés Lira y ya actualmente con Pablo Mijangos. Ahora ha sido un espacio riquísimo porque, como comentaba, participan tanto historiadores del derecho formados en la historia como historiadores del derecho formados en el derecho. Y realmente nos complementamos mucho y bueno, las discusiones son fascinantes, más o menos nos reunimos cada 2 o 3 meses, desde hace 20 años, ya se han publicado varias obras colectivas, El Mundo del Derecho 1, El Mundo del Derecho 2, después una obra dedicada a Historia del Derecho para qué. Actualmente estamos trabajando en una historia del derecho en México y bueno, pues ya naturalmente, además de compañeros de seminario, somos muy amigos, se han ido integrando algunos otros historiadores más jóvenes y bueno, es un espacio que ha resultado realmente fascinante justamente por este enfoque o por este acercamiento desde dos disciplinas que bueno, finalmente ya se convierte en una disciplina porque todos compartimos tanto el interés por la historia como el interés por el derecho.
también has coordinado proyectos, muchos, no voy a abundar porque no vamos a hacer una relatoría de cada una de las actividades de los colegas, lo podrán checar en sus páginas, lo podrán checar en la síntesis curricular, pero resalto el proyecto sobre literatura e historia en el siglo XIX en México, que como ya nos comentaste, de alguna manera es una beta también, ¿no? Estas otras áreas que nos abre los debates que has encabezado, pero la literatura, me llamó la atención este proyecto en particular. ¿Qué nos dices al respecto? La primera clase que yo impartí en la facultad fue justamente la literatura como fuente en la historia, y fue una clase del sistema abierto, esto hace muchísimos años. Y justamente me empezó a interesar la literatura como fuente. Ya había utilizado yo la literatura como fuente para conocer la criminalidad, una de las representaciones de la criminalidad. Me interesaba, como te comentaba, tanto la literatura culta, por llamarla así, la novela, como la literatura popular, los impresos sueltos, los impresos que se vendían muy baratos, a 1 centavo, ilustrados por Posada, que se relataban en las ferias, pero también a veces se cantaban, y bueno, que refleja finalmente un acercamiento a lo que podría ser la visión de sectores más amplios. Estos eran mis intereses cuando Virginia Guedea precisamente me invitó a coordinar este proyecto que se estaba preparando con filológicas. Así surgió este proyecto, así seguí interesándome por las fuentes, de hecho también a partir de esto cada vez me interesé más por los impresos de Vanegas Arroyo. Y justamente esta cuestión de la representación me lleva a la pregunta que antes me habías hecho, Araceli, un poco este acercamiento más sociocultural. Mis primeros alumnos se interesaban más por la historia de la criminalidad, por la historia de las representaciones, que por la historia del derecho. Y entonces empezamos a crear un seminario para compartir ideas, un seminario de trabajo con tesistas, y así surgió el otro seminario, porque poco a poco estos tesistas se fueron graduando, pero además fuimos invitando a algunos otros jóvenes investigadores, y así fue como se fue consolidando este grupo. Ya después se convirtió formalmente en seminario con la coordinación, también digamos con coordinación, yo lo dirijo, lo coordina Marta Santillán. Y entonces así seguimos trabajando, y bueno, a partir de esto tengo, digamos, colegas, digamos, con diferentes visiones, y vuelven a conjugarse ambos intereses. Sí, es este trabajo de coordinación y pues ya por tanto tiempo seguro que permite ir empujando a las nuevas generaciones. Pero quisiera que nos hablaras ahora del reto que tienes enfrente, que hace apenas unos meses acabas de asumir, y que no es lo mismo que coordinar a colegas para un fin específico. Te toca coordinar, dirigir el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es un reto. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, es un reto que asumo con un gran entusiasmo. Araceli, es la institución en la cual yo me he desarrollado profesionalmente pues desde que empecé a trabajar, desde hace 25 años. Yo no he trabajado, digamos, en ninguna otra institución como investigadora. Y bueno, pues esa es la institución, la UNAM es la institución en la que también me formé. Entonces, bueno, es un gran honor, también un gran compromiso, una deuda con la comunidad, con la universidad. Y bueno, pues son muchos los proyectos que me gustaría poder desarrollar en el Instituto de Investigaciones Históricas. Por supuesto, bueno, seguir apoyando la investigación, sumar, seguir apoyando la docencia, los posgrados conjuntos, empezar también a fortalecer educación continua, empezar también a cultivar un poco más la tarea de difusión y de divulgación de la historia. Entonces, bueno, son muchos los aspectos en los que me gustaría poder trabajar y colaborar en estos 4 años. 4 años, se dice como, ay, bueno, se van rápido, pero al final de cuentas hay que hacer, y cada mes, o me imagino que en tu plan de trabajo tendrás que ser muy puntualísima para que efectivamente ese tiempo que se va muy rápido se vea reflejado en cosas nuevas, o en renovaciones, o en confirmaciones, ¿no? del instituto, que es un instituto icónico en nuestro país, ¿no? Es un instituto, por supuesto, consolidado, que ya tiene una dinámica propia, pero todavía siempre
habrá muchas cuestiones por conservar, pero siempre habrá puntos para aprovechar, que tienen que ver no solamente con aspectos menos cultivados, sino también con los retos que en cada momento se van abriendo. Sí, más en pandemia. Para cerrar rápidamente este segmento, justo, ¿cómo enfrentó este instituto las condiciones de confinamiento y cómo está regresando? Y si quieres, con eso cerramos. Bueno, la UNAM, el instituto, siguieron trabajando. No se interrumpió en ningún momento ni la docencia ni la labor cotidiana de investigación. Siguieron trabajando publicaciones, se redobló el esfuerzo de todas las áreas. Entonces, bueno, los investigadores seguimos trabajando, seguimos dando clases, seguimos publicando y siempre tuvimos el apoyo de las áreas del instituto que nos permitieron seguir continuando con todas estas labores. ¿Cuántos investigadores tiene el instituto? Más de 50. No, pues es… Muchas fíjate, mujeres. Importante, imagínate, solo el instituto tiene prácticamente la mitad de lo que tiene mi institución, que es el Colegio de la Frontera Norte, y somos 116, 18, más o menos por ahí. Es un instituto muy grande. No, pues, además, qué privilegio que lo esté dirigiendo una mujer. Sí, ya es una tradición en históricas. Y bueno, con un equipo de trabajo no solamente integrado por mujeres, pero también un equipo de trabajo muy sólido. Pues ahí te deseamos todos los éxitos porque esto va empezando y pues me imagino que será muy gratificante cuando se vayan viendo los resultados. Muchas gracias. Vamos a ir al ocaso de nuestro diálogo. Ha sido realmente interesante este recorrido y vamos a culminar con la parte que yo creo, bueno, siempre digo que es la más emotiva porque es la más personal, la más de carácter introspectivo, y volveremos en un momento más con la doctora Elisa Speckman, sillón número 7. Muchos reconocimientos, varios de ellos por tus tesis, por tus aportaciones, tu dedicación, pero yo te quisiera preguntar, de todos estos reconocimientos que podemos ver en el papel, en el currículum, representados en el ingreso al SNI, en otras tantas cosas, ¿cuál de ellos o cuáles de ellos para ti representan algo muy especial en tu carrera como mujer, como académica? Yo creo, bueno, son muchísimos, Araceli, son muchos, son especialmente significativos para mí los ingresos a las academias. A mí me abrió realmente un amplísimo panorama el ingreso a la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que se dio ya hace bastantes años. Y bueno, el ingreso a esta academia ha sido para mí muy, muy importante. Creo que es uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un historiador. Fue para mí sumamente emocionante, porque además es una academia a la cual pertenecen muchos de los maestros que yo más admiro, que más quiero, que más estimo, muy queridos colegas. Entonces, bueno, para mí ese fue un momento muy importante, muy especial en mi trayectoria, y bueno, de ahí el amplísimo agradecimiento que yo le tengo a los académicos. Has recibido 2 premios, Rosario Castellanos y Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué recuerdos te traen estos 2 reconocimientos que además llevan el referente de mujeres tan importantes en nuestro país y en el mundo? Bueno, el premio Sor Juana es un premio que otorga mi universidad y es un premio de la trayectoria. Por lo tanto, es un premio que me trae sin duda, bueno, que de también un peso importante. La cátedra Rosario Castellanos fue muy rica para mí, es un reconocimiento importante, pero además, hablando de esta fascinación que yo tengo por lo multicultural, fue una experiencia dar un curso en la Universidad Hebrea que me permitió justamente vivir este mundo pluricultural, plurinormativo, de una manera tan cotidiana que sorprendente. Paseando por Jerusalén, de una calle a otra se está en un mundo diferente, en una cultura diferente, en una norma diferente. Y lo mismo podía yo observar en el salón de clases.
las participaciones eran muy ricas porque venían precisamente de mundos culturales diferentes, diferentes todos ellos al mío, pero también diferentes entre sí. Entonces también fue una experiencia que para mí muy rica. Te adelantaste un poquito con el ingreso a las academias, ya lo comentaste, así que solamente quisiera preguntarte por el aporte de Elisa Speckman a esta academia. Bueno, si quieres también mencionarnos el de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, pero este compromiso de la historia con los distintos sectores y cómo te abre esta posibilidad a partir, insisto, de esta academia, porque es la que tengo yo con el referente cercano. No sé qué tanto el trabajo también de divulgación exista en la otra, pero ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo entré con mucho entusiasmo a esta academia y bueno, quise inmediatamente poder insertarme en los trabajos, aportar a la academia también. Y bueno, fue para mí muy rico poder participar en la coordinación de la obra conmemorativa, pero también riquísimo la colección de divulgación, Miradas a la Historia, y justamente fue esta experiencia con la colección la que después me ayudó a ver todavía más clara la necesidad de la divulgación y la difusión en todas las instituciones históricas. Así que tenemos Elisa para rato. Ojalá. Ojalá. Elisa, ¿algo que quieras agregar? Digo, yo te agradezco enormemente compartir tu tiempo, sobre todo en la antesala de un viaje, entre todas las situaciones que implica coordinar pues las riendas de este instituto en esta etapa que todavía estamos pandémica. Entonces, bueno, agradecerte, pero algo que quieras agregar, algo que quieras comentarle a quienes nos están escuchando el día de hoy y que quieras que se quede ahí. Bueno, nada más que esta es una trayectoria que a mí me ha traído enormes satisfacciones, porque claro, los reconocimientos son una satisfacción, las academias son otra, también el diálogo continuo, el reto intelectual, la formación, la docencia, el contar después con colegas que fueron primero tesistas, la amistad de tesistas y de colegas, y finalmente, bueno, la posibilidad de compaginarla con una vida personal que también me ha traído muchas satisfacciones, los hijos. Entonces, bueno, es una trayectoria que realmente yo miro hacia atrás con un gran gusto y efectivamente en la cual espero poder continuar por muchos años, Araceli. Bueno, pues esperemos, claro que sí. Gracias a todos por estar con nosotros en esta quinta sesión. Estamos casi llegando al final del año, ya llevamos 3 ciclos y continuaremos el próximo mes con un diálogo más y por supuesto también proyectamos desde ya el trabajo para el siguiente año, porque realmente es una emoción y es un agradecimiento hacia los académicos y académicas de número, corresponsales, honorarios, eméritos. Realmente tenemos una academia muy rica y pues nuevamente gracias, querida Elisa. No, pues nuevamente gracias, Araceli.